Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario acá en el Periodista TV, transmitiendo desde nuestro estudio en el barrio de Bellas Artes. Como siempre, con interesantes invitados. Voy a tener que recurrir al teléfono para ver este currículum académico de la invitada de hoy, Lucrecia Enríquez. ¿Cómo estás, Lucrecia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte nuevamente acá en el Periodista TV. Así es. La primera vez fue ya el año 2019, me parece, ¿no? Hace Claro, claro. 6 años. El libro anterior, bueno, y después vino la pandemia, entonces fue todo complicado, pero ahora nos podemos volver a encontrar. Lucrecia es historiadora con una trayectoria académica y de investigación de primer nivel, doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Bordeaux. Enríquez ha desarrollado una prolífica carrera enfocada en la historia de América y Chile entre los siglos XVI y XIX. Te fuiste bien para atrás, ¿eh? Así es. Actualmente es profesora asociada y coordinadora nacional de Chile en la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, AILA. Además, desde 2025-2024, eres miembro de la Unidad de Seguimiento de Proyectos de Investigación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIT. Ha sido investigador en importantes archivos históricos en Europa y América y ha publicado libros y artículos sobre la independencia de Chile, el papel del clero en la política y la administración colonial. Su trabajo ha sido reconocido con muchos premios. Y hoy conversaremos contigo sobre un libro que entiendo que una vez me dijiste es como un trabajo de orfebre, porque has recogido piezas muy pequeñas, las has ido encajando para dar finalmente con este libro, Educar para civilizar e integrar. ¿Ven? Ahí está. Colegios de hijos de caciques araucanos y clero indígena en Chile, siglo XVIII. Así es el último libro. Tu último libro. ¿Cómo llegaste a esto de los colegios para hijos de caciques? ¿Y qué sentido tiene? ¿Y cómo hilvanaste esa historia? Bueno, normalmente uno elige los temas, ¿no? Ve que hay un tema y que se puede investigar y empieza. Pero en este caso fue como que al revés. A mí me llegó un expediente a las manos hace ya 24 años, mientras investigaba la tesis doctoral en el Archivo General de Indias de Sevilla, en España, donde está toda la documentación de la época colonial de América entera. Yo estaba investigando ahí y, claro, cuando uno revisa los legajos de un período, está la información de todo tipo. Y apareció un expediente que me llamó la atención y que en ese momento hice digitalizar, sobre un muy pequeño grupo de indios araucanos que pedía la ordenación sacerdotal en el año 1792, pero que los obispos chilenos, en ese momento había uno en Concepción y otro en Santiago, se la negaban. Entonces recurrieron a quien era el gobernador de Chile, Ambrosio Higgins, el padre de Bernardo, para que intercediera en esa situación. Entonces me llamó poderosamente la atención y ahí aparecía el dato de que habían estudiado en el colegio de hijos de caciques. Bueno, yo sabía de la existencia de ese colegio, no es un dato desconocido en la historia de Chile, pero en ese momento no podía tratar el tema. Entonces guardé el expediente, me lo traje en mi maleta, en fotocopia, y de a poco empecé a buscar información en la medida en que iba a los archivos. Algunas cosas las busqué y otras las encontraba de la misma manera, buscando otro tema del periodo y aparecían documentos sueltos de este colegio. Antes de seguir, quiero hacer una aclaración. ¿Por qué le puse Colegio de Hijos de Caciques Araucanos y no mapuches? Porque el término mapuche no se usaba en el siglo XVIII. Es posterior o empezó muy lentamente a usarse. Entonces sería un anacronismo llamarlos de esa manera, y porque toda la documentación de ese periodo los denomina araucanos. Entonces por eso mantuve la denominación de los documentos. Bueno, y así empecé de a poco a guardar información
durante unos 15 años, hasta que en el año 2017 mi universidad, la Universidad Católica, me entregó un periodo de investigación fuera del ritmo habitual. Pude ir 6 meses a España y ahí ya busqué definitivamente el tema en el archivo de Indias. Tenía las suficientes pistas como para saber buscar dónde podía haber más información, y para mi sorpresa empezó a aparecer documentación, menciones de este colegio que tuvo muchos nombres durante el siglo XVIII. Este nombre del libro es el nombre más genérico, pero en un momento se lo llamó Seminario de Nobles Caciques, Seminario de Caciques. Bueno, tuvo diferentes denominaciones, y ahí encontré mucha documentación que me permitió, al traerla, hacer una nueva búsqueda en el Archivo Nacional y también en el archivo de la Orden Franciscana, porque en la última etapa del colegio estuvo a cargo de los franciscanos. Lucrecia, me gusta ese tema, y antes de meternos en el libro, cuéntanos un poco cómo es esa investigación histórica, ¿no? Porque hablas de los archivos y uno se imagina, no sé, bodegas y bodegas de papeles en algún lugar que me imagino que están todas en España y deben estar muy bien ordenadas, ¿no? Es decir, ¿hay un trabajo meticuloso con esos documentos históricos? Claro, se conservan. Es todo en papel, obviamente, papel de la época, y uno tiene que saber leer la letra, se llama la paleografía, para poder obtener la información de los documentos. Y la organización de los archivos respeta la organización de las estructuras de gobierno. Entonces, en el Archivo General de Indias, que está la documentación de toda la América española entre los siglos XVI y parte del XIX, está diferenciado por México, Perú, Chile, Río de la Plata, Quito, así se llamaban, y uno tiene que entrar a esa documentación, y ahí hay diferentes fondos, se llaman de esa manera, relativos a información de gobierno, económica, nombramientos políticos, y ahí adentro a su vez hay subdivisiones por secretarías. Entonces, lo que hay que hacer para encontrar la documentación es tener el mapa mental de la organización política y administrativa de la época. Entonces ahí uno sabe dónde está, quién trató el tema. Es como nosotros cuando tenemos que salir hoy día a hacer un trámite, por ejemplo, un reclamo, no sé, sobre una cuenta mal cobrada. Bueno, sabemos a qué organismo tenemos que ir. Vamos al CERNAC o vamos a las empresas que tienen sus oficinas. De alguna manera tenemos el mapa del Estado en la cabeza, ¿no? Y lo que no sabemos lo averiguamos en el momento, pero tenemos idea de que existe el presidente de la República, los ministerios, las secretarías. Esto a veces, no, esto tiene que preguntarlo en tal lugar. Bueno, es lo mismo, pero en el pasado. Ya, y para entrar a esos lugares me imagino que deben haber miles de personas que quieren hacer investigaciones y que hay que hacer toda una tramitación previa antes de llegar ahí. Bueno, hay que sacar un carnet de investigador que lo otorga el mismo archivo, y para eso, bueno, uno tiene que hacer una presentación, y a veces piden cartas, por ejemplo, de el jefe de la institución en la que uno trabaja. Normalmente no entra a un archivo alguien que no sea especialista, porque realmente requiere saber tratar los documentos, no solamente saber leerlos, ¿no? Sino que hay normas de, por ejemplo, se usan guantes de látex. Yo no puedo estar con el documento en la mano así porque se estropea el papel, que es del siglo XVII o del siglo XVI, lo tengo que poner sobre la mesa o sobre un atril, depende de la normativa. Están permanentemente grabando, hay un jefe de sala y hay guardias, porque además es documentación costosa, ¿no? Entonces uno tiene que pedirlo digitalmente, y cuando llega le avisan, los va a buscar a la mesa donde entregan los documentos y se los puede llegar a su puesto de trabajo. Y
Ahora, por ejemplo, en España permiten a los investigadores fotografiar durante media hora todo lo que sea posible. Eso es una gran cosa porque, claro, mucha gente pedía copias y tardaban años, Que realmente. ahora con los teléfonos, con la tecnología se puede hacer más fácil. Tal cual. Eso fue allá. ¿Y acá cómo es nuestro Archivo Histórico Nacional? ¿Hay mucha documentación? Porque se trabaja de la misma manera. Exactamente es lo mismo. Hay muchísima documentación, sobre todo del siglo XVIII. Además que fue un siglo donde se creó se llamaba la Secretaría de la Gobernación, y el secretario, que era muy eficiente, guardó todo y está todo ordenadito. Entonces, si uno tiene que estudiar algo como de 1750 en adelante, es fantástico porque está la documentación. Claro, hay menos cosas del siglo XVI, pero los archivos se trasladan y en ese traslado se pierde documentación o hay documentación que definitivamente se estropea, y además hay muchas cosas digitalizadas. Entonces uno las puede ver no con el papel porque se resguarda esa documentación, sino que se la ven unas máquinas que se llaman de microfilm, y esas se pueden fotografiar también y bueno, las tienen que arreglar permanentemente, pero funcionan. Entonces es lo mismo. La verdad que el Archivo Nacional funciona muy bien, la Biblioteca Nacional también. Tú sabes que yo la primera o segunda clase a mis alumnos de periodismo los llevaba al Archivo Histórico Nacional y nos mostraban todo, Sí. el diario de carrera está ahí, nos mostraban el testamento de la Quintrala, y me llamó siempre la atención que algo habían encontrado en Perú respecto a los jesuitas, ¿no? Que estaba como perdido ahí o tirado en el suelo, y era información y archivo de toda la acción de los jesuitas en Chile, ¿no? Exactamente, esa es documentación que trajo José Toribio Medina, pero la trajo de España. Él contó que la estaban vendiendo, porque esto pasa lamentablemente, España, sí. pasa que se venden, ¿no?, los documentos. La estaban vendiendo en una feria en la calle y él la compró y la trajo. Y efectivamente, para estudiar a los jesuitas de América en todo el periodo colonial hay que venir a Chile, porque hay documentación que no está en otro lado. Mira. Lo interesante de todo esto es que se produce un diálogo de los archivos, ¿no?, y de la documentación que hay en un lugar y otro. Por ejemplo, me pasó muchas veces que encontraba la referencia en el Archivo de Indias en Sevilla que se había mandado un informe desde aquí. Entonces yo buscaba por fecha y por lugar cómo se había gestado ese informe. Lo encontraba, pero además encontraba toda la documentación que sustentaba el informe. Y así es como aparece la información. A España llegaba el resumen, o el informe como tal, pero no todos los antecedentes que se habían visto, cómo había sido interpretado, quién había enviado un dato. Entonces se produce este diálogo que permite, por eso te decía, en la medida que uno avanza en una investigación va aprendiendo lo que tiene que buscar y dónde puede estar. Ahora, en este caso, como el tema no estaba tan investigado, me llevó mucho tiempo, y porque bueno, nosotros en las universidades no solamente nos dedicamos a investigar, ¿no? Sobre todo damos clase y hacemos otras cosas, ¿no? Pero fue un trabajo que me llevó mucho tiempo, pero que me gustó muchísimo hacerlo. Lo disfruté y le dediqué el tiempo que era necesario, ¿no? Para poder sacar un trabajo contundente. Y el libro como tal está publicado en México porque con un colega mexicano postulamos a un proyecto de investigación en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema del clero indígena, y obtuvimos ese financiamiento, y ahí entonces también estaba financiada la publicación del libro. Son cosas caras. Todo lo que te estoy contando además implica postular a proyectos, solicitar fondos. Hay entidades que pagan todo eso, pero para eso hay que hacer una postulación, mostrar los antecedentes, tienen que confiar en lo que uno dice como investigador. Entonces son todos procesos a veces que llevan un año o más. Está todo muy bien evaluado en el fondo. Hay gente muy liberal que plantea que meterse en ese tipo de cosas es un gastadero de plata, que es mucho mejor fomentar la producción de cereza
¿Qué respondes ante eso? No, yo creo que conocer el pasado es fundamental, ¿no? Y que la vida no es solamente la industria, sino también la cultura. Tener conocimiento del lugar donde uno está, de qué pasó, las conexiones con otros lugares, porque estos colegios no existieron solo en Chile, ¿no? Hubo en toda la América española. Entonces hay un trasfondo que explica, por ejemplo, la forma en la que fueron formados, educados y tratados los indios durante... Y si uno descubre eso, entiende cosas que pasaron en el siglo XIX y en el siglo XX. O sea, no son trabajos que no tengan ningún sentido. Eso es bien impresionante cuando se estudia historia, que aparecen conexiones con consecuencias. De la forma en que actúan los grupos sociales, étnicos, las razones por las cuales la política va tomando determinadas posiciones, ¿no? Los principios que sustentan incluso nuestra república, ¿no? Hay algunas cosas que vamos a poder decir después de eso, pero que todo eso no sale de la nada, sale de experiencias muy, muy concretas. Yo enseño en la Universidad América Colonial, tengo esta visión de conjunto de lo que pasaba en toda América, y llegamos hasta los procesos de independencia, ¿no? Entonces les explico a mis alumnos por qué a partir de 1810 hay liberalismo, están los principios de la igualdad, por ejemplo. Claro, porque en los 3 siglos anteriores no había igualdad ante la ley. Había diferentes sistemas jurídicos según la etnia, según la raza. Entonces, todo eso se viene abajo a partir de 1810 paulatinamente, y nosotros vivimos en ese ambiente todavía, ¿no? Siempre les digo, vamos reformulando qué entendemos por igualdad. Va cambiando a lo largo del tiempo, pero eso no sale porque a alguien se le ocurre la idea, porque hay división de poderes, porque el rey no lo tenía. Entonces, todo eso se formula en contra de otro sistema que se encontraba injusto y que se quería cambiar. Entonces, realmente estudiar el pasado y cómo funcionaba es fundamental para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Así que, y esta historia de estos colegios forma parte de eso. Vamos entendiendo entonces esta historia. Estos colegios se crean en la época donde el dominador de Chile es el rey. Exactamente, la monarquía española gobernó Chile, nos olvidamos de eso, pero la verdad es así. Y efectivamente ellos estaban interesados en educar a los hijos de los caciques. ¿Con qué objetivo? Claro, esto es una iniciativa real. Viene de la monarquía española y eso es importante decirlo. Recién fue posible pensar en establecer este tipo de colegio en Chile en el siglo XVIII, fines del siglo XVII. En otros lugares, como en México, por ejemplo, o en Quito, todavía no existía Ecuador como país, en Lima, en Cusco, existieron estos colegios para los hijos de caciques. ¿Cuál era el sentido de estos colegios? Es algo que se ha investigado mucho y se ha discutido muchísimo. Por un lado, lo que dice el título del libro, ¿no? Educar para civilizar e integrar, o sea, integrar a la sociedad española a la élite indígena, que eran los hijos de los caciques. Por eso son colegios a donde acudían niños, hombres, por supuesto, desde los 7, 8 años, aunque hay alguno que apareció ahí estudiando ya o lo tenían desde los 4, pero en general desde los 7 hasta los 8 hasta los 18 aproximadamente. Algunos se retiraron antes, para formarlos en la cultura española, enseñarles el español, y también seleccionar de entre esos alumnos algunos que accedieran a estudios superiores, universitarios, y algunos se ordenaran de sacerdotes, con el fin de que evangelizaran en sus territorios, en los lugares donde ellos vivían. O sea, esto se trataba de formar en un centro y que volvieran a sus tierras. Pero Lucrecia, te detengo un minuto ahí.
con el acuerdo de sus padres, no a la canadiense, digamos. No, con el acuerdo de sus padres. Y ese fue uno de los graves problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del colegio en Chile, se hablaba de extraer, ese era el verbo que se usaba, a los caciques desde el sur del río Biobío, que sabemos que era la frontera entre la zona pacificada y la Araucanía, la zona mapuche. ¿Ah? Entonces, ese fue un problema porque no entregaban a los hijos, ¿no? Y en el fondo es un colegio que fracasó. ¿Mm? Y algunos lo hacían temporariamente o los entregaban, después se iban a ver a sus familias, no volvían más. ¿Ah? Y es un colegio creo que tuvo alrededor de 20 alumnos, no más por este periodo de funcionamiento. En otros lugares hubo muchos más, por ejemplo en Cusco, donde iba la nobleza inca. ¿Mm? Pero había resistencias de la población española y criolla a la presencia, a la existencia de este colegio, de estos colegios y a la presencia de los indios y de los hijos de los caciques en las ciudades, ¿no? La primera experiencia fue en México, en una zona que se llama Tlatelolco, existe hasta el día de hoy, el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que estuvo a cargo de los franciscanos en ese caso, y ahí buscaron desde el principio que algunos de los hijos de los caciques se ordenaran sacerdotes, pero hay una experiencia que no resultó, de un cacique que después cayó en la herejía, pero en general no querían los hijos de los caciques o los jóvenes caciques la ordenación sacerdotal porque no era un valor el celibato ni la virginidad en las sociedades prehispánicas, ¿no? Entonces no vieron que no era algo que no iba a funcionar, entonces rápidamente si bien el colegio tenía el fin, llegaron a la conclusión que formar un clero indígena que ayudara a la evangelización de la totalidad de la población no iba a funcionar. Y por eso se recurrió más bien a formar clero criollo, venían españoles desde España a ejercer el sacerdocio y algunos mestizos. Esta discusión, esta problemática que pasaba en el mundo indígena, ¿está bien relatada en los documentos? ¿La cuentan ellos o siempre son emisarios de reales? Está todo explicado, intervenían diferentes autoridades, en un determinado momento, claro, intervienen los obispos y los superiores de las órdenes religiosas, fundamentalmente franciscanos. Los jesuitas llegaron después, por eso no están al principio de la gestación de estos colegios, pero siempre están los funcionarios reales detrás. Era algo que el rey quería y sobre todo que existieran estos colegios y que funcionaran les daba mucho mérito para crecer en su carrera dentro de la administración. El éxito del colegio era un éxito del administrador. A ver, y se ve, por ejemplo, en el caso del colegio de Chile se ve claramente porque informan que el colegio era magnífico a España, y que habían ido a evaluar a los alumnos y que ya tenían rudimentos del latín, que todo funcionaba perfecto, pero los informes dentro de Chile, digamos, dicen lo contrario, ¿no? Por ejemplo, hay un caso ahí de los oidores que van a evaluar porque el primer colegio funcionó en Chillán, van a evaluar a los alumnos y bueno, el informe que llega a Madrid es espectacular, pero en realidad tenían rudimentos básicos o dicen, tienen memoria, memorizan pero no entienden lo que están diciendo, que es comprensible. El latín es sumamente complejo y sobre todo se usaba para enseñar ciencias más especulativas, filosofía, teología. A nosotros nos cuesta hoy día y tenemos una formación desde la infancia y dentro de un ambiente cultural que tenemos elementos para por lo menos poder leer eso, pero sobre todo en el siglo XVI esto era algo sumamente complejo. Entonces fue siempre muy dificultoso. Absolutamente fuera de contexto, además, es decir, es algo que se venía discutiendo hace cientos de años en el viejo mundo y acá no.
Claro, no había... pero era el objetivo, civilizar, o sea, incorporarlos a la civilización, incluso algunas documentación dicen europea, occidental, ¿ah? Con todas las dificultades que tiene definir eso, ¿no? Pero ese era el objetivo. Y de hecho la primera experiencia de Tlatelolco duró unos 30 años, después siguió el colegio, pero había menos hijos de caciques y entraron niños españoles, y siguió funcionando hasta que en el siglo XVIII viene una nueva revitalización de estos colegios. Por ejemplo, los de Cusco y Lima se fundaron poco antes de 1620. También siguieron existiendo con muchas dificultades, pero siguieron existiendo y bueno, claro, dentro se producían rivalidades dejaron entrar niños españoles, entonces había una rivalidad entre los hijos de los caciques y los niños españoles, pero en general fueron los que duraron más tiempo. ¿Y en Chile cuántos colegios llegaron a existir en los siglos? Uno, en definitiva. Es el de Chillán. El de Chillán que se fue trasladando. Justamente ahí parece que hubieras leído los documentos, Francisco, porque lo llaman muchas veces el colegio de Chillán, pero estamos a fines del 18 y ya no estaba más el colegio en Chillán. Para mí fue todo un tema decir si hubo 3 colegios o 3 momentos del mismo colegio. Y en realidad opté por esta última explicación. Fue el mismo colegio impulsado por la monarquía con los mismos fines, pero funcionó en 3 momentos distintos. ¿Y siempre con hijos de cacique o algún Siempre. momento fue abierto? Mira, el primero solo con hijos de caciques. El segundo, que empezó a funcionar en 1774, se abrió a los indios del común, es decir, a los indios que no eran hijos de caciques, pero también había muy pocos. Eso también fue una decisión de la monarquía. Pero el primer establecimiento fue en la ciudad de Chillán, entre 1700 funcionó y 1723. Fue una orden real, una real cédula del año 1697 que pidió el establecimiento de este colegio. Hay listados y están en el libro, ¿no?, de los alumnos, quiénes eran, sus nombres, de dónde venían, cuánto tiempo permanecieron en el colegio, cuándo se fueron y por qué razón. Cerró, por lo menos como hijos de caciques, en el año 1723, antes de la rebelión de ese año que hicieron los araucanos. Es muy interesante ese dato porque una de las ideas que está detrás de estos colegios, y en Chile es muy nítido, es que para garantizar la paz con los mapuches araucanos, llamémoslo así ahora, para que se entienda quiénes eran, estos niños estaban en el colegio como rehenes. Ahora, que lo sabían los caciques era clarísimo, y por algo antes de la rebelión los sacaron a todos del colegio. Así que fue una señal que los españoles pudieron haber leído, ¿no? Claro, de alguna manera, y los sacaron y no, estalló la rebelión que duró 3 años, y a partir de ahí la idea de mantener el colegio aquí en Chile se puso realmente en duda. Justamente en el Archivo General de Indias en España encontré toda una serie de documentación de qué pasó con el colegio entre 1726 y su segundo momento de existencia, y siempre se están preguntando, ¿no?, las autoridades del Consejo de Indias que asesoraban al rey, bueno, ¿qué pasó con el colegio? ¿Cómo se está manteniendo? Ese primer colegio lo tuvieron los jesuitas, pero continuó con niños españoles, criollos, eso está claro, y ellos están pidiendo fondos para mantener el colegio, hasta que a partir de 1766 vuelve a haber una nueva orden real, otra real cédula, que pide reinstalar no solamente este colegio, sino que abrir a la formación de los jóvenes caciques las universidades y los seminarios. Siempre está esta idea del clero, de formar un clero indígena.
Y eso se concreta en Chile en 1774 por otra real cédula, y el gobernador de ese momento trae a Santiago, que es el segundo momento del colegio, algunos hijos de caciques desde la Araucanía, primero a un colegio que había sido los jesuitas, ya estaban expulsados los jesuitas desde 1767, aquí cerca, Colegio de San Pablo, los establecen ahí hasta que se establece un colegio a cargo del clero secular, que dura solamente 10 años. Hay mucha resistencia de la sociedad, les daba pánico a la sociedad criolla y española que estuvieran estos caciques, que pudiera producirse algo, que se aliaran con indios de las haciendas cercanas a Santiago y hubiera una gran rebelión. Están siempre con ese temor. Y ese temor llega a España permanentemente a través de los emisarios, ¿no? No se dice tanto. ¿no? Por eso te decía que mandan una imagen idílica de que todo funciona. Perfecto. Está fantástico. Es como entre casa la crítica. Claro, porque por supuesto que a las autoridades locales les convenía, porque era muy valorado en la monarquía española la existencia de este colegio. ¿Por qué el colegio termina en Santiago y se traslada nuevamente a la ciudad de Chillán? Bueno, hay una fuga de 2 alumnos, que provoca un problema gravísimo. Es interesante cómo los encuentran. Tenían un control de... Espérate, ¿y esa información dónde la encontraste? ¿Acá o allá? Acá, en el Archivo Nacional. Ya. En el Archivo Nacional está toda esta historia de la fuga. Me impactó el control sobre los pasos de cruce hacia el sur que tenían las autoridades políticas, y al final los encuentran cerca de la frontera. ¿Y de qué edad estamos hablando? 16, 17. Arman todo un tema y hacen un interrogatorio al resto de los compañeros, si sabían algo. Bueno, la cuestión es que los encuentran y los traen de vuelta a Santiago. Y ahí los interrogan, ¿por qué se fugaron? Y textual, nos aburrimos. Estaban aburridos de estar en el colegio. Entonces, ya se toma el toro por las astas y las autoridades políticas deciden hacer una evaluación. Encuentran que los alumnos sabían muy poco latín, que era la que se enseñaba, que la formación era muy deficiente, y deciden preguntarle uno por uno qué quiere hacer. Si quieren seguir estudiando o les ofrecen la posibilidad de aprender un oficio. Los oficios en ese momento era ser zapatero, músico, barbero, carpintero, talabartero. Y hay un grupo que opta por aprender oficios, entonces se los ubica en Santiago con un maestro que los formara. Como aprendices, digamos. Aprendices de un maestro que los formara en el oficio que habían elegido. Pero hay un pequeño grupo, unos 7 u 8, que quieren seguir estudiando. Con un objetivo que es seguir en el clero, ¿no? También. Seguir en el clero u otros estudios universitarios superiores. Y a ese grupo lo trasladan a Chillán. En Chillán funcionaba, ya desde 1756, un colegio que se llama de Propaganda Fide, a cargo de los franciscanos. Era un establecimiento para formar misioneros que dependía de una congregación de la curia romana directamente. Y ahí se instala ya ahí se llama Seminario de Nobles Araucanos, que tenía una sección para formar a los indios y otra sección para formar a los españoles. Es bien interesante porque ahí estudió Bernardo Higgins. Entonces siempre se dice que aprendió a hablar el mapudungún en ese colegio con estos hijos de caciques. Sí, son historias que tienen distintas consecuencias y ramificaciones. Y pasan aquí quedan estos aprendices en Santiago. No sabemos mucho más de ellos después que están. Solamente sí hay reclamos porque tienen que mantenerlos y vestirlos. Siempre aparece eso que están desnudos, quiere decir que no tienen ropa para ponerse, y eso se pagaba de la Real Hacienda. Entonces siempre reclamos que el maestro tal
pide fondos para mantener al aprendiz. Así que hasta unos 10 años, 7 años después aparece esa documentación. Luego estimo que quedaron instalados con sus propios oficios, ¿ah? Mientras que los que fueron trasladados a Chillán siguen estudiando. Y ahí, ¿tenemos alguno que haya seguido en la universidad? Es decir, podríamos hablar del primer araucano en esa época, mapuche hoy, que llegó a la universidad en esos años. Encontré uno que se inscribió en medicina, pero lo encontré solo inscribiéndose, no que continuó el estudio. ¿Ah? Así que no hay ningún dato de que alguno haya terminado un estudio universitario, ni uno. ¿Ah? Podría haberlo terminado, lo que no hay es datos. En la Universidad Real están los listados de los egresados, no aparece. Ahora, de ahí sale un grupo de 5 que quieren ordenarse sacerdotes y para eso los trasladan a Santiago para que estudien teología y filosofía en el convento de los dominicos, el que está atrás de la Plaza de Armas. Uh-huh. Vienen a Santiago, estudian, terminan los estudios, llega el momento en que se quieren ordenar de sacerdotes. Y ahí está ese expediente que yo encontré investigando. Empezó todo. Para poder entender ese expediente final tuve que desandar el camino. Fue una historia de adelante, digamos, para atrás. No por el principio, sino por el final empezó. Así que fue entretenido, pero así es, encontrar las cosas en un archivo a veces pasa eso, ¿no? Cosas sueltas que después se hilvanan. Bueno, llega el momento de ordenarse y el obispo de Santiago dice que no, que los tiene que ordenar el obispo de Concepción porque son de su obispado. Y el obispo de Concepción dice que no, porque son hijos ilegítimos. Claro, para ser sacerdote en ese momento había que ser hijo legítimo, es decir, que sus padres tuvieran matrimonio eclesiástico, no existía el matrimonio civil. Y ahí hay el expediente fantástico porque ellos vuelven a pedir la ordenación y defienden que el matrimonio de sus padres era legítimo según las leyes de su pueblo, en base al derecho natural. Y ahí hay un estudio que manda a hacer Ambrosio Higgins sobre todo el tema, interviene la Real Audiencia, que era el Tribunal de Apelación, el fiscal, estudian el caso y en realidad no hay ningún obstáculo. Por un lado, el matrimonio de los padres es considerado legítimo, pero además existía desde el siglo XVI una licencia que daba el Papa a los obispos de América para que los que eran hijos ilegítimos pudieran acceder al sacerdocio y a otros estudios. Entonces, bastaba con que aplicaran ese permiso. Entonces, lo que no había era la voluntad de aplicarlo y de complicar la cosa. Entonces, ahí el obispo de Concepción, que además era natural de Lima, era peruano, donde hay muchísimo clero indígena y mestizo, era imposible que él no supiera que se podía hacer la licencia. Además recibían, cada 10 años se renovaban esos permisos desde la Santa Sede a los obispos americanos, ¿no? Pero está totalmente cerrado, no los quería ordenar y finalmente le dijeron al obispo de Santiago, mire, los argumentos no son válidos, busque la manera de ordenarlos. Punto. Y ahí entonces accede a la ordenación sacerdotal. Pero luego que ellos también viajan a España, ¿no? No viajan a España. Era complicado viajar a España. Había que tener alguna licencia especial, más el dinero, ¿no? Claro. Y ahí, al final de los 5 candidatos que había, se ordenaron 3. Hay uno que tiene un tema ahí que no sabemos bien si se ordenó o no. Y otro entra a la orden franciscana. Entonces ahí se hace fraile, pero no sacerdote, dentro de la orden franciscana. Bueno, y ahí busqué toda la documentación también en el archivo del Arzobispado de Santiago. Está el libro de ordenaciones sacerdotales de todo este periodo. Hay muchas formas de rastrear y de contrastar la información. ¿Hay alguna influencia de ellos posterior en la iglesia chilena? ¿Se nota o se percibe o no llegaste? No. Hay uno que, este fraile franciscano termina en
en los conventos de Mendoza, cuando Mendoza todavía en lo eclesiástico dependía de la diócesis de Santiago, y colabora con el Ejército de los Andes, sobre todo conversa mucho sobre el tema y el cruce de la cordillera con los pehuenches, para que no delaten a este ejército y permitan el paso por su territorio. Así que él tiene una actuación destacada política posteriormente. Otro que es el más conocido, Reuquiante, él muere más o menos unos 14, 15 años después. Hay otro que no le perdí directamente la pista, ¿no? Fray Francisco Inalicán se llama el fraile que cruzó, que estaba en Mendoza y fue bien clave. Es bien conocido también por la historiografía argentina, por este hecho, ¿no? Por su colaboración con el Ejército de los Andes. Pero en realidad fueron muy pocos, ¿no? O sea, tuvieron todo tipo de dificultades. Y sobre todo hay una resistencia de los caciques araucano-mapuches a entregar a sus hijos para que los formaran, ¿no? No ocurre lo mismo, por ejemplo, en México, donde hubo más de 200 clérigos indios. Lucrecia, estamos en marzo, ¿y las mujeres? ¿Por qué las mujeres no tenían colegio? ¿Qué pasaba con ellas? ¿Los caciques no querían formarlas? A ver, no había... Los conventos de monjas abrían escuelas, pero para niñas de españolas y criollas, ¿no? Ahí yo trato el tema en el libro porque traté de ver también la situación de la mujer. Lo que existía en ese momento, y hubo en el Perú, hubo en México, eran las casas de recogidas. Te decía el otro día cuando arreglamos esta entrevista que la casa de recogidas de Santiago está cerca de tu estudio. Hay una placa en la calle Miraflores para que todos los que vengan al centro la busquen. Y eran lugares donde se recogía, se enviaba, se acogían a mujeres en peligro. Ese peligro podía abarcar desde haber quedado huérfana y no tener familiares que la sostuvieran, lo mismo viudas, mujeres en riesgo social que podían caer o habían caído en la prostitución. A veces se dice casas recogidas eran cárceles. No exactamente, y creo que reducimos la comprensión de lo que pasaba ahí adentro si solamente lo vemos como un lugar donde las mujeres iban las mujeres delincuentes o consideradas delincuentes en ese momento. Era un lugar donde se las formaban los quehaceres femeninos, todo tipo de actividades, por supuesto, de costura, cocina. Tenían que trabajar para autosustentarse y se suponía que de ahí podían salir, por ejemplo, las huérfanas a casarse, o morían ahí si no tenían familia que las acogiera. Y en el Virreinato del Perú, ahí lo sé bien, en el de la Nueva España, la Nueva España México, creo que era lo mismo, se fundaron recogimientos para hijas de caciques de la nobleza inca. Y ahí se las formaba en la cultura, en la civilización. Entonces, la idea era complementar estos colegios de hijos de caciques con recogimientos, con casas de recogidas para las hijas de los caciques. Funcionaron, como te digo, en Lima. Y aquí solo encontré el dato, a mediados del siglo XVIII, de que la monarquía española pide que se establezca una casa de recogidas para las hijas de los caciques araucanos. Yo creo que, y este es un dato muy suelto, nadie ha tratado el tema, creo que eso no pasó, y no he encontrado, no sé, el intento de formarlo, por ejemplo. Entonces, en el libro sí cuento todo esto de los recogimientos en los otros lugares y cómo la idea era formar una nueva sociedad. Esta sociedad que integrara, por eso el libro se llama Integrar. Integrar por medio de la formación de los hombres y de las mujeres en colegios y en recogimientos, y que ellos volvieran, esa es la idea, que volvieran a sus tierras y formaran a otros hombres y a otras mujeres. Lucrecia, tú has hablado en muchos momentos de la entrevista este tema de que en México pasaba
avanzaron más, en Perú avanzaron más, y acá poco. Esto nos habla también de todos los problemas que siempre ha habido para integrar, para conversar, para dialogar, incluso hoy, del pueblo mapuche. Sin duda. Yo también usé varias veces la palabra resistencia, ¿no? Y que los caciques araucano-mapuches no entregaban a los hijos. Uh-huh. Sin duda es eso. Y el colegio es tardío respecto a otros lugares, precisamente porque se aprovechó un espacio de paz. Y ahí por eso salieron las autoridades políticas a decir es el momento de establecerlo, que eso fue a fines del siglo XVII, pero hay una, antes imposible, la idea también está recogida el dato en el libro, de que están hablando, ¿no?, de esta posibilidad, porque cada vez que se quiere terminar con los indios de guerra, así se los llamaba, en los distintos territorios, en todos los hubo, está esta idea de establecer uno de estos colegios. Y de hecho, en otro artículo, porque encontré después el dato, un artículo que se está por publicar sobre lo mismo, se habla, por ejemplo, que esta noción, porque ya hay que pensar que este colegio, desde 1784 hasta 1811, que fue el final, funcionó varias décadas de forma ininterrumpida. En Santiago y en Chillán, pero funcionó. Entonces, encontré, por ejemplo, menciones en lo que hoy es Argentina, que en ese momento se llamaba el Virreinato del Río de la Plata, de pactar la paz con algunos grupos indígenas rebeldes, y hablan específicamente de este colegio y dicen cómo el colegio de hijos de caciques que funciona en Chile. Entonces, pactar la paz y establecer el colegio. Es decir, de inmediato tratar de formar e integrar a estos indígenas a través de la formación de los hijos de las élites. Esa es la idea, y es una idea que está desde el principio. No hablamos nada de lo que pasó antes, porque sería eterno el tema, ¿no? Pero en las Antillas, que fue el primer lugar donde llegaron los españoles, Colón concretamente, en el Caribe, ya llevaron algunos hijos de caciques a formarlos en conventos en España, por ejemplo. Después establecieron colegios para los hijos de caciques en los conventos. Sobre todo los franciscanos hicieron mucho eso. De ahí pasa la idea, una vez que se conquista México, se establecen estos colegios. Ahí hubo varios, ¿no? Pero no prosperaron los fines iniciales. Igual hay estudios nuevos, por ejemplo, para México, donde muestran que hubo un encuentro cultural, que hubo intercambio de saberes, por ejemplo, medicinales, entre los frailes y los hijos de los caciques. En México es muy interesante el tema porque tenían facilidad los de lengua náhuatl para aprender el latín, y hasta soñaron los frailes unificar lingüísticamente toda América, aunque no tenían dimensión de lo que era en ese momento en el latín. O sea, fue una aventura de proyecciones, de ideas realmente impresionante. Y todo eso está ahí en los archivos. Hay que seguir buscando, van a aparecer muchas cosas con las investigaciones a futuro. Yo creo, mira, este libro, no es una historia aislada del colegio, sino insertada en esta política monárquica de incorporar a las élites indígenas en el gobierno, ¿no? Y en el clero. Entonces, yo parto con el Colegio de México y con lo que pasó ahí, en definitiva. Sobre todo, estos colegios fueron pensados y funcionaron en las primeras décadas de la conquista. Después, cuando llegaron los jesuitas, tomaron la posta, podemos decir, e instalaron colegios de hijos de caciques, pero también llevaron caciques a formarse en sus colegios con los estudiantes criollos y españoles. Ya es otra forma de concebir la misma idea. Formarlos, pero no aislados en colegios propios, sino que ya se formen
con los españoles y con los criollos, ¿no? Pero siempre hubo poco clero indígena. Hasta el siglo XVIII, y una parte de la investigación que a mí me pareció muy importante es entender por qué te nombraba este año de 1697, que es el año en que se emite una real cédula al rey Carlos II para que se establezca el colegio. Un mes antes de esta real cédula, que influye tanto en Chile, se había dictado otra real cédula que se conoce mucho, que es la cédula de honores, que abría a los caciques indios los puestos eclesiásticos y seculares o civiles del real servicio, como se llamaba, que nunca habían estado cerrados, pero que en la práctica las autoridades políticas y eclesiásticas no los facilitaban y no los abrían, ¿no? Y la cronología de los colegios de Chile se explica por la ejecución de esa real cédula. Entonces, eso es lo que nos da la pauta. Es una historia maravillosa. En México se aplicó rápidamente, pero en el Perú no. Y hay toda una serie de reclamaciones de los caciques peruanos ante la monarquía para que los beneficios de esa cédula le llegue a todo el virreinato. Chile pertenecía al virreinato del Perú, y fue muy complejo de que eso se llevara a cabo, y hubo dos vías de peticiones. La rebelión, la última, que contiene parte del contenido, es la de Túpac Amaru, que también conocemos, ¿no? 1780, 1781, y otra vía, memoriales y reclamos pacíficos en España y en Roma ante el Papa, ¿no? Así que es un siglo, el siglo XVIII, muy interesante. Es otro mundo, claramente. Exacto. Pero ese es el trasfondo de toda esta historia del colegio de aquí de Chile. Lucrecia, si alguien está interesado en leer y conseguir el libro, ¿cómo lo hace? A ver, el libro se puede descargar. Yo te envié el link, no sé si después lo podemos publicar en el... Sí, lo podemos poner. Aquí abajo está apareciendo. Ya, perfecto. Se descarga gratuitamente de la editorial, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí se puede comprar en papel. Importar libros en Chile es carísimo, es complicadísimo, así que yo prefiero, ya a esta altura de mi profesión, prefiero el libro digital. Es lo que circula. El libro llegaría, no sé con qué precio, a las personas, y se puede descargar gratis. El que no le guste leer de manera digital, pues lo puede imprimir. No es tan largo, aunque tiene 300 páginas, pero a mí me gustan los libros que circulan, y la forma en que circulen es la descarga gratuita. Todas las formas de circulación son válidas. Sí, no, yo ya me pasé a ese estilo. Así que ojalá lo recepcionen bien. Es una historia interesante. Y lo último, este colegio terminó en 1811. Sabemos perfectamente, en 1810 fue la formación de la Junta Gubernativa, el 18 de septiembre, y luego esta Junta convocó un congreso, y el congreso de 1811 lo dio por finalizado para generar espacios de colegios y de formación donde no hubiera diferencias por categoría racial, social. El concepto de la igualdad que empezó a concepto de la igualdad que aparece paulatinamente. Lo que te decía al principio, ¿no? Que hoy lo entendemos de otra manera, esa igualdad, pero en ese momento, por ejemplo, una de las concreciones fue esta. Lucrecia Enríquez, doctora en historia, autora de Educar para civilizar e integrar colegios de hijos de caciques araucanos y clero indígena en Chile, siglo XVIII. Te agradecemos una vez más que hayas estado acá en Lo Justo y Necesario, hablando de un tema que es muy interesante y que podríamos estar todo el día, porque son siglos, ¿no?, de historia. Dormía en los archivos el tema. Y lo despertaste. Bueno,
Me llamó la curiosidad. Y gracias por la invitación, Francisco. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. No, al contrario. Así que no, muy, muy agradecida. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes, ojalá les haya interesado. Ya saben lo que tienen que hacer, suscribirse a nuestro canal. Si les gustó y conocen a alguien que este tema le apasiona, compártanle el link y síganos siempre acá en el Periodista TV. Muchas gracias. Gracias.